Durante semanas nos dijeron que las amenazas eran inevitables, que la presión aumentaría, que México tendría que ceder ante el peso de la retórica militar estadounidense. Los titulares proyectaban crisis, escalada, confrontación inminente, y entonces llegó una respuesta de 5 palabras que cambió el tablero completo. Lo que acaban de presenciar no es solo un episodio más de tensión bilateral, es la demostración de cómo funciona el poder real cuando se enfrenta a las amenazas vacías. Es la evidencia de que el manual imperial de intimidación tiene fecha de caducidad. Y es, sobre todo, la confirmación de que México ha aprendido a jugar un juego completamente distinto al que Washington esperaba. Déjenme explicarles por qué esta historia tiene implicaciones que van mucho más allá de dos líderes intercambiando declaraciones. La narrativa que se construyó desde Washington fue simple y directa. México enfrenta un problema de seguridad que no puede resolver por sí solo. Los cárteles operan con impunidad. La violencia cruza fronteras. Estados Unidos tiene el derecho, incluso la obligación, de intervenir para proteger sus propios intereses. Cuando las amenazas de intervención militar se pusieron sobre la mesa, se presentaron como actos de firmeza necesaria, no como agresión, sino como respuesta proporcional a una crisis que afecta a la seguridad nacional estadounidense. El lenguaje siempre fue cuidadosamente calibrado para sonar justificado, incluso benévolo. México necesita ayuda. Estados Unidos puede proveerla. La cooperación es deseable, pero si no es posible, entonces las acciones unilaterales se vuelven inevitables. Ese fue el mensaje, repetido en declaraciones públicas, amplificado en medios afines, convertido en narrativa oficial. Un problema que requiere soluciones drásticas, un vecino débil que necesita supervisión, una frontera que demanda control absoluto. Sonaba coherente, sonaba urgente, sonaba como el preludio de algo mayor. Pero la narrativa tenía grietas estructurales que ninguna retórica podía sellar. Primera grieta, la interdependencia económica. Estados Unidos y México están entrelazados en cadenas de suministro tan complejas que cualquier intervención militar tendría consecuencias económicas inmediatas y devastadoras para ambos lados. No estamos hablando de disrupciones menores. Estamos hablando de sectores enteros de la economía estadounidense que dependen del funcionamiento fluido de la relación bilateral. La industria automotriz, la manufactura electrónica, el sector agrícola. Todos estos dependen de flujos transfronterizos que una acción militar interrumpiría de manera catastrófica. Y eso no es retórica alarmista, son realidades operativas que cualquier análisis económico serio confirma. Segunda grieta, el costo político interno. Una intervención militar en México no sería una operación limitada y quirúrgica. Sería un compromiso prolongado, costoso y políticamente explosivo dentro de Estados Unidos. La opinión pública estadounidense no tiene apetito por nuevas aventuras militares. Los sectores empresariales que dependen del comercio con México se opondrían ferozmente. El Congreso tendría que aprobar presupuestos masivos para una operación que nadie puede garantizar que tendría éxito. En otras palabras, las amenazas se lanzan porque suenan contundentes, no porque sean viables. Tercera grieta, el marco legal internacional. México no es un estado sin instituciones, no es un territorio sin gobierno efectivo. Es un país soberano con marcos legales robustos, tratados internacionales vinculantes y la capacidad de defender su posición en instancias multilaterales. Una acción militar estadounidense en territorio mexicano, sin consentimiento, sería una violación flagrante del derecho internacional. Y aunque el derecho internacional no siempre detiene a las potencias, sí impone costos diplomáticos reales. Costos que Estados Unidos, en su situación actual de competencia global con otras potencias, no puede ignorar fácilmente. Cuarta grieta, la diversificación estratégica mexicana. México ya no depende exclusivamente de Estados Unidos para su estabilidad económica o sus alianzas diplomáticas. Ha fortalecido relaciones comerciales con Europa, Asia, América Latina. Ha participado activamente en foros multilaterales.
Ha construido alternativas que, aunque no reemplazan completamente la relación con Washington, sí reducen significativamente la vulnerabilidad a presiones unilaterales. Todas estas grietas existían antes de que se lanzara cualquier amenaza. Todas ellas hacían que las amenazas fueran, en el mejor de los casos, gestos performativos más que estrategias ejecutables. Y entonces llegó la respuesta mexicana. 5 palabras que cortaron toda la retórica inflada de raíz. Eso no se va a dar. No hubo pánico, no hubo súplicas, no hubo el tipo de reacción emocional que habría legitimado la narrativa de que México estaba bajo presión insostenible. Hubo claridad. Lo que están proponiendo no va a suceder porque no es necesario. México tiene sus propias estrategias de seguridad. México es un país soberano que no acepta intervenciones extranjeras en su territorio. Punto. La genialidad de esta respuesta no está en su agresividad, está en su simplicidad devastadora. No intentó competir en el terreno de la confrontación dramática. No cayó en la trampa de amplificar el conflicto. Hizo algo mucho más efectivo. Negó la premisa completa del argumento estadounidense. No necesitamos que nos salven. No aceptamos que decidan por nosotros. Ya tenemos mecanismos de cooperación vigentes que funcionan bajo términos de respeto mutuo. Si quieren cooperar como socios, estamos abiertos. Si quieren imponer, la puerta está cerrada. Esa no es retórica revolucionaria. Es diplomacia estratégica ejecutada con precisión quirúrgica. Entonces, ¿qué acabamos de presenciar realmente? Una demostración de que las amenazas funcionan solo cuando el amenazado cree que el amenazador está dispuesto y es capaz de ejecutarlas. Y México acaba de señalar, sin gritos pero con absoluta firmeza, que no cree en ninguna de las dos cosas. Estados Unidos no está dispuesto a pagar el costo económico de una intervención militar en México. No está preparado para enfrentar las consecuencias diplomáticas globales. No tiene el apoyo político interno para embarcarse en otra operación militar prolongada. Y lo más importante, no tiene una estrategia clara de qué haría después de una hipotética intervención. Las amenazas eran, desde el principio, más teatro que estrategia, más proyección de fuerza imaginaria que preparación real para acción concreta. Y cuando el otro lado responde con calma profesional en lugar de pánico defensivo, el teatro se desinfla por completo. La pregunta ya no es si México va a ceder. La pregunta es cómo va a reaccionar Estados Unidos ahora que su principal herramienta de presión acaba de ser neutralizada públicamente. Porque hay algo que la historia de las relaciones internacionales enseña una y otra vez. Cuando las amenazas no funcionan, el amenazador tiene 3 opciones: escalar hacia acciones reales, retroceder silenciosamente o cambiar de táctica por completo. Escalar es costoso y arriesgado. Retroceder es admitir que las amenazas eran vacías. Cambiar de táctica es reconocer que el enfoque inicial falló. Todas las opciones debilitan la posición original. Todas confirman que las amenazas no lograron su objetivo. Esa es la trampa en la que operan quienes dependen de la intimidación como herramienta diplomática. Funciona hasta que deja de funcionar, y cuando deja de funcionar, todas las alternativas son peores que el punto de partida. Ahora bien, esta historia trasciende la relación bilateral México-Estados Unidos. Tiene implicaciones regionales que no deben subestimarse. Durante décadas, el patrón en América Latina fue similar: presión estadounidense, respuestas defensivas, negociaciones asimétricas donde uno de los lados siempre partía desde la debilidad estructural. Lo que México acaba de demostrar es que ese patrón no es inevitable, que es posible responder a presiones sin caer en confrontaciones destructivas, que la firmeza principista, cuando se combina con preparación estratégica, puede ser más efectiva que cualquier retórica revolucionaria. Otros gobiernos de la región están observando, están tomando nota de que México no necesitó romper relaciones, no necesitó amenazar con represalias económicas, no necesitó lanzar diatribas ideológicas. Simplemente estableció límites claros y se mantuvo firme en ellos. Esa es una lección exportable. Es un modelo de cómo ejercer soberanía en un contexto donde las asimetrías de poder siguen existiendo, pero ya no son determinantes absolutas.
para países de Centroamérica que enfrentan presiones migratorias, para naciones sudamericanas que negocian acuerdos comerciales, para gobiernos caribeños que manejan temas de seguridad regional. La demostración mexicana es relevante porque muestra que las alternativas existen. Eso no significa que todos los países tengan el mismo margen de maniobra que México. La economía mexicana, su tamaño, su ubicación geográfica, su integración en cadenas de valor norteamericanas, le dan ventajas específicas que otros no comparten, pero el principio es transferible. Conocer las propias fortalezas, entender las limitaciones del otro lado, no caer en provocaciones, mantener claridad estratégica. Esas son capacidades que cualquier gobierno puede desarrollar. Y cuando múltiples gobiernos empiezan a desarrollarlas simultáneamente, el equilibrio regional cambia. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, pero sí estructuralmente. Para entender por qué las amenazas carecen de viabilidad, necesitamos examinar la estructura económica que sostiene la relación bilateral. Y aquí es donde la retórica choca brutalmente contra la realidad operativa. El comercio entre México y Estados Unidos supera el $1 billón anuales. No estamos hablando de intercambios marginales que pueden interrumpirse sin consecuencias. Estamos hablando de cadenas de suministro integradas, donde componentes cruzan la frontera múltiples veces antes de convertirse en productos terminados. Un automóvil fabricado en Estados Unidos contiene partes que se produjeron en México, se ensamblaron en Estados Unidos, regresaron a México para acabados especializados y volvieron a cruzar para distribución final. Interrumpir ese flujo por una acción militar no es solo costoso, es operativamente catastrófico. La industria automotriz estadounidense, uno de los pilares del empleo manufacturero en varios estados, clave, dependería de alternativas que no existen a corto plazo. No puedes reemplazar décadas de integración industrial con decisiones de emergencia. No puedes reconstruir cadenas de suministro en semanas o meses cuando su desarrollo tomó años. Y esto no afecta solo a la industria automotriz. El sector electrónico, la manufactura de maquinaria, la industria aeroespacial, todos operan bajo modelos similares de producción compartida. Todos serían devastados por una interrupción militar de la frontera. Luego está el sector agrícola. México es el principal exportador de productos frescos hacia Estados Unidos. Tomates, aguacates, berries, productos que no pueden almacenarse indefinidamente y que no tienen sustitutos inmediatos de otros países. Una crisis bilateral afectaría los precios de alimentos en supermercados estadounidenses de manera directa y visible. Cuando los políticos amenazan con acciones militares, rara vez mencionan que esas acciones tendrían costos económicos que sus propios votantes pagarían inmediatamente. No es que ignoren estos costos, es que confían en que el público no conecta las amenazas con sus consecuencias prácticas. Pero los sectores empresariales sí conectan esos puntos. Y esos sectores tienen influencia política real. Una cosa es hacer declaraciones dramáticas para audiencias que aplauden la firmeza. Otra muy distinta es explicarle a ejecutivos de la industria automotriz por qué sus plantas van a cerrar por una crisis diplomática evitable. Esa es la realidad estructural que limita severamente cualquier amenaza de acción militar. No es solo que México se oponga, es que amplios sectores de la economía estadounidense se opondrían ferozmente porque sus intereses materiales están directamente en riesgo. Entonces, ¿hacia dónde se mueve esto? Escenario 1. Normalización pragmática. Las amenazas se archivan silenciosamente. La cooperación bilateral continúa bajo los marcos existentes. Nadie admite explícitamente que las presiones fallaron, pero todos ajustan comportamientos en consecuencia. México mantiene su postura de firmeza. Estados Unidos enfoca su energía en otros temas. La relación se estabiliza sin que ninguno de los lados declare victoria. Este es el escenario más probable, no porque sea el más dramático, sino porque es el que minimiza costos para ambos lados. Estados Unidos evita tener que admitir que sus amenazas eran inviables. México evita tener que escalar hacia confrontaciones que tampoco le convienen. Ambos pueden presentar esto como madurez diplomática.
las instituciones bilaterales existentes, los mecanismos de cooperación en seguridad que ya funcionan, los canales de comunicación entre agencias, todo eso continúa operando. La diferencia es que ahora México ha establecido explícitamente que ciertos límites no son negociables, y Estados Unidos ha recibido el mensaje de que presionar en esas áreas no produce resultados favorables. En este escenario, la relación se fortalece paradójicamente porque los términos se han clarificado. Ya no hay ambigüedad sobre dónde están los límites de la cooperación. Ya no hay espacio para malentendidos sobre qué es aceptable y qué no lo es. Esa claridad, aunque alcanzada a través de tensión, produce estabilidad a largo plazo. Escenario 2. Escalada retórica sin acción concreta. Las amenazas continúan, se intensifican en lenguaje, pero nunca se materializan en políticas concretas. México sigue respondiendo con la misma firmeza profesional. El ciclo se repite varias veces hasta que el tema pierde relevancia mediática. Eventualmente, otros asuntos dominan la agenda y este episodio se convierte en una nota al pie. Este escenario es menos probable pero no imposible. Depende de dinámicas políticas internas estadounidenses que podrían hacer que el tema se mantenga vivo por razones electorales o de movilización de bases políticas. Pero incluso, en este escenario, la falta de acción concreta confirma que las amenazas son principalmente performativas. Lo interesante de este escenario es que cada ciclo de amenazas sin consecuencias debilita progresivamente la credibilidad de futuras amenazas. Es como el cuento del niño que gritaba lobo. Eventualmente, nadie responde con la seriedad que el amenazador busca. Y cuando las amenazas pierden credibilidad, pierden también su utilidad como herramienta diplomática. México, en este escenario, simplemente mantiene su postura inicial. No necesita cambiar estrategia porque la estrategia está funcionando. Cada repetición del ciclo sin consecuencias reales confirma que la línea establecida es sostenible. Escenario 3. Cambio de táctica hacia presiones económicas indirectas. Al darse cuenta de que las amenazas militares no funcionan, Estados Unidos podría intentar usar palancas comerciales o regulatorias para presionar en temas de seguridad. México respondería defendiendo sus intereses económicos mientras mantiene su postura de no aceptar imposiciones en temas de soberanía. Este es el escenario más complejo porque mueve el conflicto hacia terrenos donde las interdependencias son más profundas y las consecuencias más difíciles de calcular. Pero incluso aquí, México ha demostrado capacidad de negociar desde posiciones de firmeza. Las presiones económicas, a diferencia de las amenazas militares, son más difíciles de resistir porque afectan intereses materiales inmediatos. Pero también tienen límites claros. Cualquier presión económica significativa sobre México tiene costos económicos para Estados Unidos. Las cadenas de suministro integradas funcionan en ambas direcciones. Además, México ha diversificado suficientemente sus relaciones comerciales como para tener alternativas, aunque no perfectas. Esa diversificación no elimina la dependencia de Estados Unidos, pero sí reduce la vulnerabilidad a presiones unilaterales extremas. En este escenario, veríamos negociaciones más prolongadas, ajustes graduales en políticas comerciales y de seguridad, pero no la capitulación mexicana que las amenazas originales buscaban provocar. Lo que todos estos escenarios tienen en común es que ninguno involucra a México cediendo ante las amenazas iniciales. En todos ellos, la respuesta mexicana logró su objetivo: establecer que las líneas rojas de soberanía no son negociables. Hay un aspecto de esta historia que trasciende el análisis puramente geopolítico. Es la dimensión psicológica de cómo funcionan las amenazas en política internacional. Las amenazas dependen fundamentalmente de la percepción. No importa si tienes o no la capacidad real de ejecutarlas. Lo que importa es si la otra parte cree que las ejecutarás y que ejecutarlas te beneficia más que abstenerte. La respuesta mexicana destruyó ambas percepciones simultáneamente. Al responder con calma profesional, en 1900, lugar de pánico defensivo, México señaló que no cree que Estados Unidos esté dispuesto a ejecutar sus amenazas. Y al enumerar las razones por las cuales la intervención no es necesaria,
señaló que México entiende perfectamente por qué ejecutar esas amenazas no beneficiaría a Estados Unidos. Esa doble señal es devastadora para cualquier estrategia basada en intimidación, porque una vez que el amenazado demuestra públicamente que no está intimidado, el amenazador enfrenta una decisión imposible: o ejecuta la amenaza y confirma que estaba dispuesto a pagar costos enormes por una acción que el otro lado ya neutralizó anticipadamente, o retrocede y confirma que la amenaza era vacía. Ambas opciones debilitan la posición del amenazador. Ambas confirman que la estrategia de intimidación falló, y ambas hacen que futuras amenazas sean menos creíbles. Esa es la trampa psicológica en la que operan quienes dependen excesivamente de amenazas como herramienta diplomática. Funcionan brillantemente cuando el otro lado se intimida fácilmente, pero cuando encuentran resistencia firme, se convierten en pasivos estratégicos que limitan opciones futuras. Otro elemento crucial que merece análisis es el factor temporal. Las amenazas se presentaron con lenguaje de urgencia extrema. Crisis inmediata. Acción necesaria ahora. No hay tiempo que perder. Pero cuando examinas la situación real, esa urgencia artificial se desmorona. Los temas de seguridad que supuestamente justificaban intervención militar llevan décadas presentes en la relación bilateral. No surgieron súbitamente. No representan cambios abruptos que requieran respuestas emergencias. Son problemas crónicos que ambos países han manejado a través de cooperación institucional, con resultados mixtos, pero sin que ninguna parte considerara necesaria una intervención militar. ¿Por qué entonces la urgencia repentina? Porque la urgencia es una táctica psicológica diseñada para forzar decisiones rápidas antes de que el análisis cuidadoso revele debilidades en la propuesta. Es el mismo patrón que vemos en ventas de alta presión. La oferta expira hoy. Debe decidir ahora. No hay tiempo para pensar. Todas esas son señales de que la oferta probablemente no resistiría escrutinio cuidadoso. México no cayó en esa trampa. Respondió con la calma de quien sabe que el tiempo está de su lado, porque los problemas reales que ambos países enfrentan requieren cooperación sostenida a largo plazo, no acciones dramáticas que generan más problemas de los que resuelve. Esa diferencia en perspectiva temporal es reveladora. Un lado operaba desde la urgencia performativa, el otro desde la paciencia estratégica, y en diplomacia la paciencia estratégica casi siempre vence a la urgencia performativa. Finalmente, esta historia enseña algo fundamental sobre el momento histórico que vivimos. El orden internacional está transitando de un modelo unipolar, donde una potencia podía imponer decisiones, hacia un modelo multipolar, donde incluso las potencias más fuertes necesitan negociar con actores que tienen alternativas reales. Eso no significa que el poder se ha distribuido equitativamente. Las asimetrías siguen siendo enormes, pero sí significa que el ejercicio del poder ha cambiado cualitativamente. Un país como México no puede igualar militarmente a Estados Unidos, pero puede usar inteligencia estratégica, diversificación económica, marcos legales internacionales y firmeza diplomática para proteger sus intereses fundamentales. Y al hacerlo, demuestra que el poder militar bruto ya no garantiza resultados políticos favorables. Otras potencias intermedias están aprendiendo lecciones similares. Brasil en su relación con Estados Unidos, Turquía en su relación con Europa, Indonesia en su relación con China. Todas están desarrollando capacidades para defender sus intereses sin necesariamente entrar en confrontación abierta con potencias mayores. Las amenazas pueden dominar titulares por semanas. La firmeza estratégica define resultados por años. Este análisis se basa en información pública, datos económicos y reportes verificados, interpretados críticamente. Cuando las amenazas se desinflan al contacto con la realidad, lo que queda no es confrontación, es la confirmación de que el poder real no necesita gritos. Solo necesita claridad sobre dónde están los límites y la voluntad de mantenerlos.